No se suba a ese avión, no se suba. Santiago León se detuvo en seco. La voz aguda lo alcanzó justo cuando subía el primer escalón hacia la cabina del jet privado. Se volteó y vio a una niña descalza corriendo hacia él, gritando con desesperación. «¿Qué dijiste?», preguntó bajando del escalón. «Su avión está roto, no funciona bien», dijo la niña jadeando. «Vi a un hombre tocando cosas abajo». Santiago miró a su piloto, Carlos, quien se encogió de hombros. «Señor León, es solo una niña de la calle. Llegamos tarde a Medellín». «¿Qué hombre?», insistió Santiago ignorando a Carlos. «¿Cuándo?». «Anoche. Un hombre con overol azul. Abrió una tapa y metió algo». La niña señaló hacia la parte inferior del avión. Sus ojos oscuros no mentían. «Esto es ridículo», murmuró Carlos. «Perdemos tiempo». Santiago se quedó callado por un momento. Toda su vida había sido números, horarios, control total, pero algo en la urgencia de esa niña lo hizo dudar. «Cancela el vuelo», decidió. «Llama a mantenimiento». «¿En serio? ¿Por una niña?». «Hazlo». Carlos suspiró y se alejó con el teléfono. Santiago se acercó a la niña, que ahora respiraba más tranquila. «¿Cómo te llamas?». Ella no respondió. Solo lo miró con desconfianza antes de salir corriendo hacia las bodegas del aeropuerto. 2 horas después, el equipo técnico encontró la válvula de combustible alterada. Una falla que habría causado un accidente fatal a los 20 minutos de vuelo. «Señor León», dijo el mecánico jefe, «alguien saboteó su avión. Esto no es accidental». Santiago sintió que se le helaba la sangre. Durante años había recibido amenazas por sus negocios, pero nunca pensó que llegarían tan lejos. ¿Quién pudo hacer esto? Solo alguien con acceso a la pista y conocimiento técnico. Revisaremos las cámaras. Esa noche, Santiago no pudo dormir. La imagen de la niña descalza no se le quitaba de la cabeza. ¿Cómo había sabido? ¿Por qué lo había ayudado? Al día siguiente, las cámaras mostraron a Rubén Morales, un ex empleado despedido hace 3 meses, entrando a la zona restringida con un overol azul. La policía lo arrestó esa misma tarde. «¿Por qué lo hiciste?», le preguntó Santiago durante el interrogatorio. Rubén lo miró con odio. «Usted me quitó todo. Mi trabajo, mi casa, mi familia. Era hora de que pagara. Te despedí por robar combustible». «Mentira. Solo tomé lo que merecía». Santiago salió de ahí sintiendo un vacío extraño. Durante años, había construido su empresa sin pensar en las personas que dejaba atrás. Pero esa reflexión duró poco. Lo que realmente lo obsesionaba era encontrar a la niña que le había salvado la vida. Pasó 3 días recorriendo los alrededores del aeropuerto. Preguntó a vendedores, guardias, trabajadores. Nadie la había visto. El 4.º día la encontró. Estaba sentada junto a un niño más pequeño detrás de unos contenedores de basura. Los dos comían restos de comida de una bolsa de plástico. «¿Eres tú?», dijo Santiago acercándose despacio. La niña levantó la vista, alerta. «No hicimos nada malo». «Lo sé. Quiero darte las gracias». Ella frunció el ceño, confundida. «Me salvaste la vida. ¿Cómo sabías lo del avión?». «Vi al hombre malo. Pensé que podía lastimarlo». El niño que estaba con ella empezó a toser, una tos seca y fuerte que lo hacía doblarse del dolor. «¿Está bien?», preguntó Santiago. «Siempre tose así, desde pequeño». Santiago se agachó junto al niño. Su respiración era laboriosa y tenía los labios morados. «Necesita un médico». «No tenemos dinero», dijo la niña, protegiéndolo. «Yo pago». La niña lo miró con sospecha. «¿Por qué?». Santiago no tenía una respuesta clara. Solo sabía que no podía irse y dejarlos ahí. «Porque tú me ayudaste. Ahora yo los ayudo a ustedes». El niño tuvo otro ataque de tos más fuerte. Santiago tomó una decisión. «Vamos al hospital». «Ahora». La niña dudó, pero cuando vio que su hermano pequeño casi no podía respirar, asintió. «Está bien. Pero si nos hace daño, gritaré muy fuerte». Santiago sonrió por primera vez en días. Trato hecho. Mientras caminaban hacia su camioneta, Santiago se preguntó qué estaba haciendo. Él no era el tipo de persona que recogía niños de la calle, pero algo había cambiado desde el momento en que esa niña gritó su nombre en la pista, algo que ya no podía ignorar. «¿Cómo se llaman?».
preguntó Santiago mientras manejaba hacia el hospital. La niña abrazaba al niño pequeño en el asiento trasero. Sus ojos seguían cada movimiento de Santiago con desconfianza. Yo soy Amalia. Él es Isidro. ¿Son hermanos? Amalia tardó en responder. Sí, pero Santiago notó la duda en su voz. Había algo más en esa historia. ¿Dónde están sus papás? No tenemos. ¿Desde cuándo viven en la calle? Desde siempre. Las respuestas cortas de Amalia le decían que no quería hablar. Santiago decidió no presionar más. En el hospital el doctor revisó a Isidro inmediatamente. Sus síntomas eran claros: asma crónica sin tratamiento. Este niño necesita medicamentos todos los días, explicó el doctor. Sin ellos puede tener una crisis grave. ¿Cuánto cuesta el tratamiento?, preguntó Santiago. Los inhaladores, las pastillas, unos 3,000 pesos al mes. Santiago sacó su tarjeta de crédito sin dudar. Dele todo lo que necesite. Amalia lo miró sorprendida. ¿Por qué hace esto? Ya te dije, me salvaste la vida. Mientras esperaban los medicamentos, Santiago compró comida en la cafetería del hospital. Amalia y Isidro comieron como si no hubieran probado alimento en días. ¿Cuándo fue la última vez que comieron bien?, preguntó. Ayer encontramos pan en la basura, respondió Amalia. Estaba bueno todavía. Santiago sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de tristeza y enojo que no entendía bien. ¿Por qué no van a un albergue? Los albergues separan a los hermanos. Yo no dejo a Isidro solo. La forma en que Amalia protegía al niño le recordó a Santiago su propia infancia. Él también había cuidado a alguien más pequeño una vez, su hermana menor, antes de que sus padres murieran en un accidente. ¿Cuántos años tienes, Amalia? 12. Isidro tiene 8. Eran muy pequeños para vivir solos en las calles. ¿No tienen otros familiares? No sabemos. Nunca tuvimos papeles. Santiago frunció el ceño. ¿Papeles? Actas de nacimiento, identificaciones, nada. Por eso no podemos ir a la escuela ni al hospital público. Era peor de lo que Santiago había imaginado. Estos niños no existían oficialmente, eran invisibles para el sistema. El doctor regresó con una bolsa llena de medicamentos y las instrucciones escritas. El niño debe tomar esto 2 veces al día. Si tiene una crisis, usen el inhalador de emergencia. Tráiganlo de vuelta en una semana. Santiago pagó la cuenta completa. Más de 8,000 pesos entre consulta, estudios y medicinas. Gracias, murmuró Amalia. Se lo vamos a pagar algún día. No me deben nada. Cuando salieron del hospital, ya era de noche. Santiago se detuvo en el estacionamiento. ¿Dónde van a dormir? En nuestro lugar, detrás de los contenedores. ¿No tienen frío? A veces, pero tenemos cartones. Santiago miró a los 2 niños. Isidro ya respiraba mejor con los medicamentos, pero seguía viéndose débil. Amalia mantenía su actitud protectora, pero él podía ver el cansancio en sus ojos. Vengan conmigo esta noche. Amalia dio un paso atrás. No, solo por esta noche. Isidro necesita descansar bien. No conocemos su casa, y sí es un hombre malo. Santiago entendió su miedo. Estos niños habían aprendido a desconfiar de todos. Tienen razón en no confiar. Pero mírenme bien. ¿Les he hecho daño hasta ahora? Amalia lo estudió con cuidado. No. ¿Les he mentido? No. ¿Les he dado lo que prometí? Sí. Entonces denme una oportunidad. Solo una noche. Isidro tuvo otro ataque de tos. Amalia lo abrazó y Santiago vio cómo tomaba la decisión. Una noche. Pero si intenta algo malo, tengo un cuchillo. Santiago sonrió. No lo dudo. En el camino a su casa, Santiago se preguntó qué estaba haciendo. Su vida había sido siempre ordenada, predecible. Trabajar, ganar dinero, controlar todo. Pero estos niños habían cambiado algo en él desde el momento en que Amalia gritó en la pista. Tal vez era culpa, tal vez era gratitud, o tal vez era algo que había estado dormido en su corazón durante años y que finalmente despertaba. Cuando llegaron a su casa, Amalia y Isidro se quedaron callados viendo la gran puerta de hierro. ¿Aquí vive?, preguntó Amalia. Sí, es muy grande. Sí, demasiado grande para una sola persona. Esa noche, por primera vez en años,
Santiago no se sintió solo en su propia casa. Santiago se despertó a las 5 de la mañana, como siempre, pero cuando bajó a la cocina, encontró a Amalia sentada en el suelo junto a la puerta de la habitación donde había dormido Isidro. «¿Qué haces ahí?», preguntó en voz baja. «Cuidándolo. Siempre lo cuido cuando duerme». «¿No dormiste nada?». Amalia se encogió de hombros. «Duermo poco. Tengo que estar alerta». Santiago se sentó en el suelo junto a ella. Era extraño estar en pijama sentado en el piso de su propia cocina, pero se sentía natural. «¿Hace cuánto tiempo cuidas a Isidro?». «Desde que lo encontré». «¿Lo encontraste?». Amalia lo miró como si estuviera decidiendo si contarle la verdad. Tenía como 6 años. Estaba llorando en un parque. Alguien lo había dejado ahí. ¿Quién? No sé. Cuando llegué ya estaba solo. Tenía hambre y estaba asustado. Santiago sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué hiciste?». «Lo que tenía que hacer. Lo cuidé». «Pero tú también eras una niña». Era más grande que él. La simplicidad de su respuesta lo golpeó. Para Amalia no había otra opción. Vio a un niño que necesitaba ayuda y lo ayudó, sin pensar en las consecuencias. «¿Nunca trataste de buscar a su familia?». «¿Cómo? No sabemos leer bien. No tenemos teléfono. Además, si alguien lo abandonó una vez, puede hacerlo otra vez». En ese momento Isidro salió de la habitación frotándose los ojos. «Amalia, ¿dónde estamos?». «En la casa del señor Santiago». «¿Te sientes mejor?». Isidro asintió y se acercó a ella. Santiago notó cómo automáticamente Amalia revisó su respiración, tocó su frente para ver si tenía fiebre y le arregló el cabello. «¿Tienes hambre?», preguntó Santiago. «Siempre tengo hambre», respondió Isidro con honestidad. Santiago sonrió y se levantó. «Vamos a hacer el desayuno juntos». Los siguientes días siguieron el mismo patrón. Santiago llevaba a los niños al hospital para el seguimiento de Isidro, les compraba ropa nueva y regresaba con ellos a su casa en las noches. Amalia seguía desconfiando, pero menos cada día. Isidro, en cambio, se adaptó rápido. Le gustaba la televisión, los juegos y especialmente que siempre hubiera comida disponible. Una tarde, mientras Isidro veía caricaturas, Santiago encontró a Amalia en su estudio viendo los libros. «¿Sabes leer?», preguntó. «Un poco. Aprendí sola mirando los letreros de la calle». Santiago tomó un libro para niños de uno de los estantes. «¿Quieres que te enseñe mejor?». Amalia dudó. «¿Por qué hace todo esto por nosotros?». Era una pregunta que Santiago se había hecho muchas veces en los últimos días. «Porque ustedes me enseñaron algo importante. ¿Qué?». «Que a veces lo más valioso no se puede planear ni controlar». Amalia no entendió completamente, pero se sentó junto a él. Durante la siguiente hora, Santiago le enseñó a leer mejor. Descubrió que era muy inteligente y aprendía rápido. «¿Por qué nunca fueron a la escuela?», preguntó. «Sin papeles no se puede. Además, tengo que cuidar a Isidro». «¿Y si hubiera una forma de que ambos fueran a la escuela?». Los ojos de Amalia se iluminaron por un momento, pero luego se apagaron. «Eso no va a pasar. Los niños como nosotros no van a la escuela. Los niños como ustedes, los que no tienen familia, los que viven en la calle». Santiago sintió algo raro en el pecho, una idea que había estado formándose en su mente durante días, pero que no se había atrevido a pensar completamente. «¿Y si tuvieran familia?». Amalia lo miró confundida. «¿Cómo?». Santiago respiró profundo. «¿Y si yo fuera su familia?». El silencio llenó la habitación. Amalia lo miraba como si no hubiera entendido. «No entiendo. Podrían quedarse aquí, para siempre, ir a la escuela, tener papeles, ser mis hijos». Amalia se levantó de la silla bruscamente. «¿Está hablando de adopción?». «Sí, eso no pasa. Nadie adopta niños grandes de la calle». «Yo sí». Amalia se quedó callada por un largo rato. Santiago podía ver que estaba procesando la idea. ¿Y si después se arrepiente? ¿Y si decide que somos mucho problema? No va a pasar. ¿Cómo lo sabe? Santiago se acercó a ella. «Porque en estos días han llenado un vacío que no sabía que tenía. Esta casa era solo un lugar donde dormía. Ahora es un hogar». Amalia tenía lágrimas en los ojos. «Isidro y yo somos un paquete. No nos separamos». «Lo sé.
No los separaría nunca. En ese momento, Isidro entró corriendo al estudio. «Amalia, ¿viste? En la televisión hay un niño que va al espacio». Amalia se limpió las lágrimas rápidamente. «¿En serio?» «Sí. Dice que cuando sea grande va a ser astronauta». Santiago los miró a los dos y supo que había tomado la decisión correcta. «¿Tú qué quieres ser cuando seas grande, Isidro?» «No sé. Nunca pensé que iba a ser grande». Esa respuesta rompió algo dentro de Santiago. Estos niños necesitaban más que comida y techo. Necesitaban esperanza, y él se la iba a dar. «Necesitamos hablar con un abogado», le dijo Santiago a su secretaria por teléfono. «Quiero adoptar a 2 niños. Señor León, ¿está seguro?» «Completamente seguro. Consígueme al mejor abogado de familia de la ciudad». 2 días después, Santiago se sentó frente a la licenciada Patricia Herrera en su oficina. Amalia e Isidro esperaban afuera. «Señor León, adoptar no es como comprar una empresa. Es un proceso largo y complicado». «¿Qué tan largo?» «Mínimo 6 meses. Tal vez 1 año. Especialmente con niños que no tienen documentos oficiales». Santiago frunció el ceño. «¿Qué necesitamos hacer?» «Primero solicitar la custodia temporal. Después, estudios psicológicos, evaluaciones del hogar, referencias personales. El juez va a querer estar seguro de que usted puede ser un buen padre». «¿Y los niños pueden quedarse conmigo durante el proceso?» «Si el juez aprueba la custodia temporal, sí, pero habrá visitas constantes de trabajadores sociales». Santiago asintió. «Hagamos lo que sea necesario». 1 semana después, Amalia e Isidro se mudaron oficialmente a la casa de Santiago. La trabajadora social, doña Carmen, llegó para la primera visita. «Los niños necesitan sus propias habitaciones», explicó mientras revisaba la casa. «Inscripción en la escuela, rutinas establecidas, y usted necesita demostrar que puede cuidarlos adecuadamente». Santiago había contratado a una señora para que ayudara con la casa y la comida, pero pronto descubrió que ser padre era más complicado de lo que pensaba. «No quiero ir a la escuela», le dijo Amalia la primera mañana. «¿Por qué no? Los otros niños van a saber que somos diferentes». «¿Diferentes cómo?» «Que vivíamos en la calle, que no tenemos padres reales». Santiago se sentó junto a ella en la mesa del desayuno. «Yo soy real. Ustedes son reales. Esta familia es real. Pero no es normal». «¿Y qué es normal? Cada familia es diferente». Isidro, que estaba comiendo cereal, levantó la vista. «A mí me gusta esta familia. Hay comida todos los días». Santiago sonrió, pero vio que Amalia seguía preocupada. «¿Qué pasa si los niños de la escuela preguntan cosas que no sabemos responder?» «¿Cómo qué? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes eran nuestros papás antes? ¿Por qué nos adoptó?» Santiago pensó por un momento. «Si alguien pregunta, les dicen la verdad, que tuvieron una vida difícil antes, pero que ahora tienen una familia que los ama. ¿Y si se burlan? Entonces me llaman y yo voy a hablar con la directora». Amalia lo miró sorprendida. «¿Haría eso? Haría cualquier cosa por ustedes. El primer mes fue difícil. Isidro se adaptó rápido a la escuela, pero Amalia tenía problemas. Estaba acostumbrada a cuidar a su hermano todo el tiempo y le costaba trabajo confiar en otros adultos. La maestra dice que Amalia no habla con nadie», le reportó doña Carmen en su visita mensual. «Está adaptándose. Necesita tiempo. El juez va a querer ver progreso, señor León». Esa noche, Santiago habló con Amalia. «¿Qué pasa en la escuela?» «Nada. La maestra dice que no hablas con otros niños». Amalia se encogió de hombros. «No tengo nada que decir». «¿O tienes miedo?» Ella lo miró. «Toda mi vida cuidé a Isidro. Ahora otros lo cuidan cuando no estoy. ¿Y si le pasa algo?» Santiago entendió el problema. «¿Quieres que hablemos con la directora para que puedan estar en el mismo recreo?» Los ojos de Amalia se iluminaron. «¿Se puede? Podemos intentar». Después de varios arreglos con la escuela, Amalia comenzó a relajarse. Santiago también estaba aprendiendo. Cocinar sin quemar la comida. Ayudar con la tarea. Manejar las pesadillas de Isidro cuando recordaba su vida anterior. «¿Por qué no podemos llamarlo papá?», le preguntó Isidro una noche a Amalia. «Porque todavía no es oficial», respondió ella. «Doña Carmen dice que hasta que el juez lo decida». Santiago los escuchó desde la cocina.
Le dolió más de lo que esperaba. Al día siguiente les compró teléfonos celulares sencillos. ¿Para qué?, preguntó Amalia. Para que me llamen si me necesitan, para que sepan que siempre voy a estar disponible para ustedes. 3 meses después del inicio del proceso, Santiago recibió una llamada inesperada. Señor León, soy la licenciada Herrera. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Una mujer se presentó en el juzgado diciendo que es la madre biológica de Amalia. Exige la custodia. Santiago sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo es posible? Amalia no tiene documentos. Esa mujer dice que tiene pruebas. El juez suspendió temporalmente el proceso de adopción hasta investigar. Esa noche, Santiago tuvo que darles la noticia a Amalia e Isidro. ¿Qué significa eso?, preguntó Amalia. Que tal vez tengas una mamá biológica que te está buscando. Los ojos de Amalia se llenaron de lágrimas. No quiero otra mamá. Yo lo quiero a usted. Por primera vez Isidro también se asustó. ¿Van a separarnos? Santiago los abrazó a los dos. No voy a dejar que eso pase. Les prometo que vamos a seguir siendo una familia. Pero por primera vez desde que los conoció, Santiago no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Y eso lo aterraba más que cualquier amenaza de negocios que hubiera recibido en su vida. La mujer que decía ser la madre de Amalia se llamaba Rosa Delgado. Tenía 40 años, cabello teñido de rubio y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi niña», dijo cuando vio a Amalia en la oficina del juez, «¿cuánto has crecido?» Amalia se escondió detrás de Santiago. «No la conozco». «Claro que me conoces. Soy tu mamá. Te perdí cuando eras pequeña y te he estado buscando desde entonces». El juez Martínez revisó los documentos que Rosa había presentado. «Señora Delgado, estos papeles parecen estar en orden. Un acta de nacimiento que indica que Amalia es su hija». Santiago se levantó. «Su señoría, con respeto, esos documentos aparecieron de la nada después de meses. ¿No le parece sospechoso? Las circunstancias pueden ser inusuales, pero si son legítimos». «Quiero una segunda opinión», interrumpió Santiago. «Que un experto revise esos papeles». Rosa se vio nerviosa por un momento. «¿Por qué tanta desconfianza? Solo quiero recuperar a mi hija. Si realmente es su hija, no debería temer una investigación», respondió Santiago. El juez asintió. «Muy bien, ordenaremos una verificación de documentos. Mientras tanto, la niña permanecerá en custodia temporal del señor León». Después de la audiencia, Santiago contrató a un investigador privado. «Quiero saber todo sobre Rosa Delgado. ¿Dónde vive? ¿Cómo se gana la vida? ¿Cómo consiguió esos documentos?». 3 días después, el investigador llegó con un informe que cambió todo. «Señor León, Rosa Delgado es parte de una red criminal. Se dedican a falsificar documentos para reclamar niños sin registro y venderlos». Santiago sintió una furia que nunca había experimentado. ¿Venderlos? Adopciones ilegales a parejas extranjeras que pagan mucho dinero. Los niños de la calle son blancos fáciles porque no tienen familia que los busque. ¿Tienes pruebas? Fotografías, grabaciones, testimonios de otras víctimas. Pero hay algo más. El hombre que saboteó su avión, Rubén Morales, está conectado con esta mujer. Santiago se quedó helado. ¿Cómo? Rosa Delgado es su hermana. Cuando usted lo despidió, él le contó sobre los niños que había visto con usted. Ella vio una oportunidad de ganar dinero fácil. ¿El sabotaje también fue parte del plan? No. Eso fue venganza personal de Rubén. Pero cuando falló, su hermana decidió ir por otro camino. Si no podía matarlo, al menos le quitaría algo que valorara. Santiago llamó inmediatamente a la licenciada Herrera. «Tenemos que ir con el juez ahora mismo. Señor León, es tarde. El juzgado está cerrado. Entonces mañana a primera hora. Estos criminales no van a llevarse a mis hijos». Esa noche Santiago no pudo dormir. Se levantó varias veces a revisar que Amalia e Isidro estuvieran seguros en sus habitaciones. «¿No puede dormir?», preguntó Amalia desde la puerta de su cuarto. «Solo estaba checando que estuvieras bien». «Yo tampoco puedo dormir. Tengo miedo». Santiago se sentó en su cama. «¿De qué tienes miedo? De que esa mujer realmente sea mi mamá y de que no lo sea. ¿Por qué las dos cosas te dan miedo? Si es mi mamá,
significa que me abandonó cuando era pequeña. Si no es mi mamá, significa que quiere hacerme daño. Santiago la abrazó. No voy a dejar que nadie te haga daño, ni a ti ni a Isidro. ¿Lo promete? Te lo prometo. Al día siguiente, Santiago y su abogada se presentaron en el juzgado con todas las pruebas. Su señoría, dijo la licenciada Herrera, tenemos evidencia de que Rosa Delgado es parte de una red criminal de tráfico de menores. El juez revisó los documentos con seriedad. Estas son acusaciones muy graves. Con pruebas muy sólidas, respondió Santiago. En ese momento, Rosa Delgado entró a la sala con su propio abogado. Su señoría, estas acusaciones son ridículas. Este hombre rico está usando su dinero para inventar mentiras porque no quiere perder a la niña. Señora Delgado, dijo el juez, ¿puede explicar cómo obtuvo estos documentos de nacimiento después de tantos años? Rosa dudó. Los tenía guardados. Los encontré recientemente. ¿Y puede explicar su relación con Rubén Morales, el hombre que saboteó el avión del señor León? La cara de Rosa se puso pálida. No sé de qué habla. Es su hermano, señora Delgado, y tenemos grabaciones de conversaciones entre ustedes planeando este fraude. El abogado de Rosa se levantó. Su señoría, necesito hablar con mi clienta en privado. 5 minutos después, regresaron. Mi clienta se acoge al derecho de guardar silencio, pero ya era demasiado tarde. La policía estaba esperando afuera de la sala. Rosa Delgado fue arrestada por falsificación de documentos e intento de tráfico de menores. Su red criminal también fue desmantelada. Pero el juez tenía una última sorpresa para Santiago. Señor León, aunque se ha demostrado que la señora Delgado es una criminal, el proceso de adopción debe reiniciarse desde el principio. Los niños tendrán que ir a un hogar temporal mientras investigamos si tienen otros familiares. Santiago sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué significa eso? Que Amalia e Isidro no pueden quedarse con usted hasta que se complete la nueva investigación. Pero son mi familia. Legalmente todavía no, señor León. No puede hacer esto, le dijo Santiago al juez. Estos niños han pasado por suficiente trauma. Señor León, entiendo su frustración, pero debo seguir el protocolo legal. Los menores irán al hogar San José hasta que se complete la investigación. Santiago miró a Amalia e Isidro. Los dos estaban sentados junto a él, tomados de la mano. Amalia tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero mantenía la compostura. Isidro temblaba. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Santiago. Mínimo 30 días, máximo 3 meses. 3 meses, murmuró Amalia. Es mucho tiempo. La trabajadora social, una mujer nueva llamada señora Vázquez, se acercó a los niños. Vengan conmigo. Vamos a empacar sus cosas. No quiero ir, dijo Isidro aferrándose al brazo de Santiago. Lo siento, niño. Es orden del juez. Santiago se agachó para quedar a la altura de los dos niños. Escúchenme bien. Esto es temporal. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para traerlos de vuelta. ¿Y si no puede?, preguntó Amalia. Voy a poder, confíen en mí. ¿Nos va a visitar? Todos los días que me permitan. Isidro se abrazó fuerte a Santiago. No quiero irme. Aquí es mi casa. Santiago sintió que se le partía el corazón. Yo sé, hijo. Yo también quiero que se queden. Era la primera vez que llamaba hijo a Isidro y todos lo notaron. 1 hora después, Santiago vio cómo se llevaban a Amalia e Isidro en la camioneta del DIF. Los dos lo miraron por la ventana trasera hasta que desaparecieron en el tráfico. Esa noche Santiago llamó a todos los contactos que tenía. Abogados, jueces, funcionarios públicos. Necesitaba ayuda. El problema es que el caso se volvió muy público, le explicó un magistrado amigo suyo. Los medios están hablando de un empresario rico que quiere comprar niños. Eso es mentira. Lo sé. Pero la percepción es importante. El juez Martínez tiene que ser muy cuidadoso. ¿Qué puedo hacer? Conseguir los mejores abogados, demostrar que eres un padre ejemplar y esperar. Santiago odiaba esperar. Toda su vida había resuelto problemas con dinero, contactos o presión, pero esto era diferente. Al día siguiente fue a visitar a Amalia e Isidro al hogar. El lugar no era malo, pero tampoco era un hogar. ¿Cómo están?, preguntó cuando los vio. Bien, mintió Amalia. Isidro no dijo nada. Solo se abrazó a Santiago y no lo soltó durante toda la visita.
La comida está bien, siguió Amalia. Los otros niños son buenos. Las trabajadoras sociales son amables. Santiago podía ver que estaba mintiendo para no preocuparlo. ¿Y tú, Isidro? ¿Cómo estás? Quiero irme a casa. Pronto, hijo. Muy pronto. Pero las semanas pasaban y el proceso legal avanzaba lento. Santiago había contratado a 3 abogados diferentes. Presentó referencias de vecinos, maestros, doctores. Pagó por estudios psicológicos que demostraran que era apto para ser padre. El problema no es usted, le explicó la licenciada Herrera. El problema es que el sistema quiere estar completamente seguro después del escándalo con Rosa Delgado. ¿Cuánto tiempo más? El juez va a decidir en 2 semanas. Durante esas 2 semanas, Santiago visitó a los niños todos los días. Notó que Amalia estaba cada vez más callada y que Isidro había vuelto a tener crisis de asma. ¿Está tomando sus medicamentos?, preguntó. Sí, respondió la directora del hogar, pero está muy estresado. Llora todas las noches pidiendo por usted. ¿Puedo llevármelos un día? Solo unas horas. Lo siento, señor León. No está permitido hasta que haya una decisión final. La noche antes de la audiencia final, Santiago no pudo dormir. Se la pasó caminando por la casa vacía, viendo las habitaciones de los niños, sus juguetes, sus tareas escolares pegadas en el refrigerador. Había vivido solo durante años sin problema, pero ahora la casa se sentía como un museo. Todo estaba en su lugar, pero no había vida. A las 8 de la mañana, su teléfono sonó. Señor León, soy la licenciada Herrera. Tengo noticias. ¿Buenas o malas? Mixtas. El juez va a permitir que los niños regresen con usted, pero bajo supervisión estricta. Visitantes sociales 2 veces por semana durante 6 meses. ¿Y después? Si todo va bien, la adopción será final. Santiago cerró los ojos y respiró profundo. ¿Cuándo puedo ir por ellos? Hoy mismo, a las 2 de la tarde. Santiago llegó al hogar a la 1:30. No podía esperar más. Cuando Amalia e Isidro lo vieron llegar con las maletas, supieron inmediatamente lo que significaba. ¿Nos vamos a casa?, preguntó Isidro. Nos vamos a casa, confirmó Santiago. Amalia corrió hacia él y lo abrazó fuerte. Pensé que no iba a volver por nosotros. Nunca voy a dejarlos, nunca. En el camino de regreso, los 3 iban callados, pero era un silencio diferente. Era el silencio de la familia que finalmente estaba junta otra vez. Cuando llegaron a la casa, Isidro corrió directo a su habitación para asegurarse de que todo siguiera igual. Amalia se quedó parada en la sala. ¿Qué pasa?, preguntó Santiago. ¿De verdad ya no nos van a separar? Nunca más. Lo promete. Te lo prometo. Esa noche, por primera vez en semanas, Santiago durmió bien. Su familia estaba en casa. 6 meses después de regresar del hogar, Santiago recibió la llamada que había estado esperando. Señor León, es la licenciada Herrera. El juez programó la audiencia final para la adopción. Será la próxima semana. Santiago sintió una mezcla de alivio y nervios. ¿Qué necesitamos hacer? Presentarnos con todos los documentos finales. Los reportes de las trabajadoras sociales han sido excelentes. Todo indica que será aprobada. Todo indica. ¿No está segura? Nunca se puede estar completamente segura hasta que el juez firme los papeles, pero no veo ningún problema. Esa noche, Santiago les dio la noticia a Amalia e Isidro durante la cena. La próxima semana vamos al juzgado por última vez. ¿Y después ya somos oficialmente una familia?, preguntó Isidro. Después ya somos oficialmente una familia. Amalia, que ahora tenía 13 años, había madurado mucho durante el proceso. Era la mejor estudiante de su clase y había hecho varios amigos. ¿Tenemos que cambiar de apellido?, preguntó. Solo si quieren, pueden ser Amalia León e Isidro León. Me gusta cómo suena, dijo Isidro sonriendo, pero Amalia se veía pensativa. ¿Qué pasa?, preguntó Santiago. Nada, solo estoy nerviosa. El día de la audiencia, Santiago se despertó temprano. Se puso su mejor traje y ayudó a los niños a vestirse elegantemente. ¿Por qué estamos tan arreglados?, preguntó Isidro. Porque es un día especial, el día más importante de nuestras vidas. En el juzgado se encontraron con la licenciada Herrera y con doña Carmen, la trabajadora social que había seguido su caso desde el principio. ¿Cómo se sienten?, preguntó doña Carmen.
Nerviosos, admitió Santiago. No se preocupen. He visto muchos casos de adopción y nunca he visto una familia más unida que la suya. Cuando entraron a la sala, el juez Martínez ya estaba revisando los documentos. Santiago notó que había una pila muy grande de papeles en su escritorio. «Buenos días», dijo el juez. «Hemos llegado al final de este largo proceso. He revisado todos los reportes, evaluaciones y recomendaciones». Santiago tomó las manos de Amalia e Isidro. «Las trabajadoras sociales reportan que los niños están bien adaptados, que van bien en la escuela y que tienen una relación sólida con usted, señor León». «Así es, su señoría. Sin embargo, antes de tomar mi decisión final, me gustaría escuchar directamente de los niños». Santiago sintió un nudo en el estómago. No habían preparado a Amalia e Isidro para esto. «Isidro, acércate, por favor». Isidro caminó nervioso hacia el escritorio del juez. «¿Te gusta vivir con el señor León?» «Sí, señor». «¿Por qué?» «Me cuida cuando estoy enfermo, me ayuda con la tarea, y siempre hay comida en la casa». El juez sonrió. «¿Te gustaría que fuera tu papá para siempre?» «Ya es mi papá. Solo necesitamos los papeles para que sea oficial». Ahora le tocó el turno a Amalia. Ella caminó hacia el juez con más confianza que su hermano. «Amalia, tú eres mayor. Entiendes mejor lo que significa la adopción. ¿Realmente quieres que el señor León sea tu padre legal?» Amalia miró a Santiago por un momento. Después regresó su vista al juez. «Su señoría, ¿puedo leer algo?» El juez se sorprendió. «¿Leer algo?» «Escribí una carta. Explica mejor lo que siento». «Por supuesto». Amalia sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo. Santiago no sabía que había escrito una carta. «Su señoría», comenzó Amalia con voz clara. «Mi nombre es Amalia. No sé cuál era mi apellido antes, porque nunca tuve papeles oficiales. No sé de dónde vengo, pero sé para dónde pertenezco». Santiago sintió que se le llenaron los ojos de lágrimas. «Durante años, mi único trabajo fue cuidar a Isidro. Era lo único que sabía hacer. Pero el señor León me enseñó que también puedo ser una niña, que puedo ir a la escuela, tener amigos, soñar con el futuro». La voz de Amalia se hizo más fuerte. «Antes, cuando la gente me preguntaba quién era yo, no sabía qué responder. Ahora sé. Soy la hija de Santiago León. Soy la hermana mayor de Isidro León. Soy estudiante de 7º grado. Soy parte de una familia». Todo el juzgado estaba en silencio. El señor León no nos salvó de la calle. Nos salvó de no tener identidad. Nos dio nombres, apellidos, una historia que contar. Nos dio un lugar en el mundo. Amalia dobló la carta y la puso en el escritorio del juez. «Por eso quiero ser su hija. No porque necesite un padre, sino porque él necesita una familia tanto como nosotros». El juez tomó la carta y la leyó en silencio. Después se quitó los lentes y se limpió los ojos. «Esta es una de las cartas más hermosas que he leído en mis 30 años como juez de familia». Santiago estaba llorando abiertamente. Nunca había estado más orgulloso de alguien en su vida. «Sin embargo», continuó el juez, «necesito más tiempo para revisar algunos detalles finales. Tomaré mi decisión en 30 días». Santiago sintió que se le caía el mundo. «¿30 días más? Es mi decisión final. Los veré en un mes». Mientras salían del juzgado, Santiago abrazó a Amalia. «Tu carta fue perfecta. ¿Cree que funcionó?» «No lo sé, pero fue la cosa más valiente que he visto en mi vida». Ahora solo quedaba esperar 30 días más. Los 30 días más largos de su vida. Los 30 días se sintieron como 30 años. Santiago trataba de mantener la rutina normal, pero estaba constantemente nervioso. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que era la licenciada Herrera con noticias. Amalia e Isidro también estaban inquietos. Isidro había vuelto a tener pesadillas y Amalia estudiaba obsesivamente, como si las buenas calificaciones pudieran influir en la decisión del juez. «¿Qué pasa si dice que no?», le preguntó Isidro a Santiago una noche. «No va a decir que no». «Pero ¿y si dice que no?». Santiago se sentó en su cama. «Si dice que no, vamos a apelar. Y si eso no funciona, vamos a encontrar otra manera. No me voy a rendir». «¿Lo promete?». «Te lo prometo». Pero por las noches, cuando los niños dormían, Santiago caminaba por la casa preguntándose qué haría si perdía la batalla legal. Durante 2 años,
Había sido padre de facto. No podía imaginar su vida sin ellos. El día 29 de la espera, la licenciada Herrera llamó finalmente. «Santiago, el juez quiere vernos mañana a las 10 de la mañana». ¿Dijo algo más? Nada, solo que esté ahí con los niños. Esa noche ninguno de los tres pudo dormir bien. Santiago se levantó varias veces a revisar que Amalia e Isidro siguieran en sus camas, como si fueran a desaparecer. A las 9 de la mañana ya estaban listos. Santiago había vuelto a vestir a los niños elegantemente, pero esta vez también llevaba una maleta pequeña en el carro. «¿Qué hay en la maleta?», preguntó Amalia. «Cosas importantes, por si las necesitamos». Llegaron al juzgado 15 minutos antes de la cita. La licenciada Herrera ya estaba esperando en el pasillo. «¿Cómo se siente?», preguntó. «Como si fuera a vomitar», respondió Santiago honestamente. «Todo va a salir bien». Cuando entraron a la sala, Santiago notó que había más gente de lo normal. La secretaria del juzgado, 2 trabajadoras sociales y hasta doña Carmen habían venido. El juez Martínez entró y todos se pusieron de pie. «Buenos días. Por favor, tomen asiento». Santiago sintió que el corazón se le salía del pecho. «He revisado cuidadosamente este caso durante el último mes», comenzó el juez. «He leído todos los reportes, he consultado con colegas y he pensado mucho en la carta de Amalia». Hizo una pausa que se sintió eterna. La adopción no es solo un trámite legal, es el reconocimiento oficial de vínculos que ya existen. Y después de observar a esta familia durante 2 años, puedo decir con certeza que estos vínculos son reales y sólidos. Santiago apretó las manos de los niños. «Por lo tanto, mi decisión es aprobar la adopción de Amalia e Isidro León por parte del señor Santiago León». El juzgado explotó en aplausos. Santiago abrazó a los niños mientras todos lloraban de felicidad. «Esperen, no hemos terminado», dijo el juez sonriendo. «Necesitamos hacer oficial el cambio de nombres». La secretaria trajo los documentos finales. «Amalia, de ahora en adelante tu nombre legal será Amalia León Herrera». «¿Herrera?», preguntó Amalia, confundida. Es costumbre que los niños adoptados mantengan un apellido que los conecte con su historia anterior. Como no conocemos tu apellido original, hemos decidido usar el apellido de la licenciada que ha manejado tu caso con tanto cariño». La licenciada Herrera se limpió las lágrimas. «Es un honor», murmuró. «Isidro, tu nombre será Isidro León Martínez, en honor a este juzgado que ha sido testigo de la formación de su familia». «¿Ya somos oficialmente hermanos?», preguntó Isidro. «Ya son oficialmente hermanos, y Santiago es oficialmente su padre». El juez se levantó y se acercó a ellos. «Señor León, en mis 30 años como juez de familia he visto muchas adopciones, pero pocas veces he visto una transformación tan completa. Usted no solo adoptó a estos niños, ellos también lo adoptaron a usted». Santiago no podía hablar, solo abrazaba a sus hijos y lloraba. «Amalia, tu carta me recordó por qué me dediqué al derecho de familia. Los niños no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes. Y ustedes tienen eso». Después de firmar todos los papeles, salieron del juzgado como una familia oficial. En el estacionamiento, Santiago abrió la maleta que había traído. «¿Qué es eso?», preguntó Amalia. «Sus nuevos documentos de identidad. Los mandé a hacer ayer, esperando que todo saliera bien». Les dio a cada uno su nueva identificación oficial. Amalia León Herrera, Isidro León Martínez. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Isidro. «Ahora vamos a casa, nuestra casa, y celebramos que finalmente somos lo que siempre supimos que éramos». «¿Qué éramos?», preguntó Amalia. «Una familia». En el camino a casa, Santiago pensó en todo lo que había cambiado desde aquella mañana en que una niña descalza le gritó que no se subiera al avión. Había empezado como una deuda moral, se había convertido en amor incondicional, y ahora finalmente era oficial. Cuando llegaron a la casa, Isidro corrió directo al refrigerador donde estaba pegada una foto de los 3 juntos. «Papá, ahora sí podemos decir que esta es nuestra familia, ¿verdad?». Era la primera vez que Isidro lo llamaba papá sin dudar. «Sí, hijo, ahora sí es oficial». Santiago miró la foto en el refrigerador.
3 personas que se habían encontrado por casualidad y que ahora eran una familia por elección. No había sido el plan, pero había sido perfecto. Un año después de la adopción oficial, Santiago se despertó con el sonido familiar de Amalia e Isidro discutiendo en la cocina. «No puedes poner tanto azúcar en el cereal», decía Amalia. «No me digas qué hacer. Ya no eres mi jefa», respondía Isidro. «Sigo siendo tu hermana mayor, pero ahora tenemos un papá que nos dice qué hacer». Santiago sonrió desde su habitación. Algunas cosas nunca cambiaban, y eso estaba bien. Bajó a la cocina y encontró a Amalia, ahora de 14 años, leyendo un libro mientras desayunaba. Isidro, de 9, construía una torre con sus cereales. «Buenos días, familia», dijo Santiago. «Buenos días, papá», respondieron los dos al mismo tiempo. La palabra papá ya sonaba natural, como si siempre hubiera sido así. «¿Qué planes tienen hoy?», preguntó mientras se servía café. «Tengo examen de matemáticas», dijo Amalia, «y después me junto con Sofía para hacer el proyecto de ciencias». Amalia había florecido en la escuela. Era una de las mejores estudiantes de su grado y tenía un grupo sólido de amigas. Ya no era la niña callada y desconfiada del primer día. «¿Y tú, Isidro?» «Entrenamiento de fútbol. Y después quiero que me ayudes con mi tarea de español». Isidro había encontrado su pasión en los deportes. Era rápido y ágil, probablemente por todos los años corriendo en las calles. Su asma estaba completamente controlada con tratamiento. «¿Qué tal si después del entrenamiento vamos al aeropuerto?», sugirió Santiago. Los dos niños lo miraron extrañados. «¿Al aeropuerto? ¿Por qué?», preguntó Amalia. «Porque hace exactamente 3 años que nos conocimos ahí. Pensé que podríamos caminar un poco por donde todo empezó». Isidro sonrió. «Me gusta esa idea». Esa tarde, después de las actividades escolares, los 3 se dirigieron al aeropuerto. Santiago estacionó en el mismo lugar donde había dejado su camioneta el día que llevó a los niños al hospital por primera vez. «¿Te acuerdas de ese día?», le preguntó a Amalia mientras caminaban. «Me acuerdo de todo, de cómo tenía miedo de subir a su camioneta, de cómo Isidro no podía respirar bien». «Yo me acuerdo del hospital», dijo Isidro, «y de que pensé que usted era demasiado bueno para ser real». Santiago rió. «Yo también pensé que ustedes eran demasiado buenos para ser reales». Caminaron hasta el lugar donde solían estar los contenedores de basura donde había encontrado a los niños. Ahora había una pequeña plaza con bancas y árboles. «¿Te arrepientes alguna vez?», preguntó Amalia de repente. «¿De qué?». «De habernos adoptado. Su vida era más fácil antes». Santiago se detuvo y se agachó para quedar a su altura. «Amalia, mi vida antes era vacía. Trabajaba, ganaba dinero, dormía, y repetía todo al día siguiente. No tenía propósito real. ¿Y ahora? Ahora me despierto cada mañana sabiendo exactamente por qué estoy vivo, para ser su papá, para cuidarlos, para verlos crecer y convertirse en las personas increíbles que ya son». Isidro se acercó y los abrazó a los dos. «Yo tampoco me arrepiento de tener una familia». Se sentaron en una de las bancas de la plaza. A lo lejos podían escuchar el sonido de los aviones despegando y aterrizando. «¿Saben qué es lo más raro?», dijo Santiago. «Durante años pensé que el éxito se medía en dinero y propiedades, pero lo más valioso que tengo no se puede comprar». «¿Qué es?», preguntó Isidro. Este momento, ustedes dos, esta familia que construimos juntos». Amalia se recargó en el hombro de Santiago. «¿Puedo decirle algo?». «Claro. Al principio pensé que nos había adoptado por lástima, o porque se sentía culpable. ¿Y ahora qué piensas?». «Ahora pienso que nos necesitaba tanto como nosotros lo necesitábamos a usted». Santiago sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Tienes razón. Los necesitaba más de lo que imaginaba». Un avión pasó volando bajo sobre sus cabezas, preparándose para aterrizar. El sonido los hizo levantar la vista al cielo. ¿Alguna vez se pregunta qué habría pasado si ese día sí se hubiera subido al avión?, preguntó Amalia. Santiago pensó por un momento. Sí, habría muerto. Y ustedes seguirían viviendo en la calle. Y nunca habríamos sido una familia. «Qué bueno que no se subió», dijo Isidro. «Qué bueno que gritaste», le dijo Santiago a Amalia. Amalia tomó la mano de Santiago y la apretó fuerte.
Gracias por no haberme soltado. Santiago le apretó la mano de vuelta. Nunca te voy a soltar. Se quedaron sentados en la banca hasta que el sol empezó a ponerse. 3 personas que el destino había juntado en el lugar más improbable, en el momento más inesperado. Una familia que no había nacido del amor, sino que había llegado al amor a través de la supervivencia, la confianza y la decisión diaria de cuidarse unos a otros. Mientras caminaban de regreso al carro, Isidro corrió adelante y Amalia se quedó caminando junto a Santiago. «Papá, ¿puedo preguntarle algo?» «Siempre. ¿Es verdad que los lazos de sangre son los más fuertes?» Santiago sonrió. «No, mija. Los lazos más fuertes son los que elegimos crear, como los nuestros». Amalia asintió, satisfecha con la respuesta, y mientras se alejaban del aeropuerto, Santiago supo que había encontrado la definición perfecta de la felicidad. Llegar a casa todas las noches sabiendo que alguien te estaba esperando. Sus hijos lo estaban esperando, su familia lo estaba esperando, y eso era todo lo que necesitaba. ¿Te tocó el corazón la historia de Santiago, Amalia e Isidro? Esta hermosa narrativa nos recuerda que las familias más fuertes no siempre nacen de la sangre, sino del amor, la dedicación y la decisión diaria de cuidarnos unos a otros. La transformación de un empresario solitario en un padre amoroso y de 2 niños de la calle en una familia unida nos enseña que los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para encontrar o crear una familia. Nos encantaría saber qué te pareció este relato de amor, esperanza y segundas oportunidades. ¿Cuál fue tu momento favorito de la historia? ¿Te identificaste con alguno de los personajes? Si disfrutaste este contenido y quieres más historias que toquen el alma, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos fascina saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo y crean una comunidad global unida por las emociones y los valores humanos más profundos.